Ariana Bucio es egresada de la carrera de Ingeniería en Cibernética y Sistemas Computacionales de la Universidad La Salle. Cuenta con maestría y doctorado en Tecnología Avanzada por el Instituto Politécnico Nacional, además de certificaciones como ITIL Expert, Auditor Líder de ISO 20000 e ISO 27001, Service Desk Manager, Auditor Líder del Service Desk Institute, ITIL 4 Managing Professional, COPC, Scrum Master, entre otras. Actualmente tiene el rol de SDI and Customer Experience Product Manager en BP Gurús, apasionada por promover en las organizaciones a que se adapten y adopten las mejores prácticas globales. Cuenta con experiencia en capacitación, auditoría e implementación en proyectos de gestión de servicios de TI, optimización y Service Desks en diversos sectores como financiero, de servicios y gubernamentales en México y América Latina. También ha sido speaker en diversos congresos internacionales en el área de ingeniería y de IT Service Management. Ha participado como revisora y con aportaciones en algunas de las mejores prácticas globales, como los estándares del Service Desk Institute. Recientemente, formó parte de los coautores del libro High Velocity IT de ITIL 4 y de la práctica de gestión del talento. Maestro Pablo Lombeida es consultor de transformación digital y durante más de 15 años ha ayudado a empresas en Latinoamérica a descubrir oportunidades de innovación, ejecución y desarrollo de productos digitales, Customer Experience, investigación de usuarios y estrategias de lanzamiento para lograr Product Market Fits basadas en una comprensión profunda del usuario. Ha colaborado estrechamente con marcas reconocidas en Ecuador y proyectos regionales en Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Colombia, Chile y España, inspirando asimismo a stakeholders multifuncionales desde una gran visión hasta productos tangibles, innovación, estrategias y tecnologías que crean valor compartido, reduciendo la fricción y subjetividad en la industria creativa a través de una comprensión profunda de lo que el usuario necesita. Reúne los conocimientos, recursos y tecnologías para innovar. Es fundador y CEO de Brandon Logan. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias por aceptar tener este espacio el día de hoy con nosotros. Si les parece bien, voy a empezar compartiendo pantalla. Y espero que ya puedan visualizarla. Bienvenidos todos. Y pues vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Se titula Los grandes desafíos de la experiencia del cliente en la era digital. Y como les decía, estoy súper acompañada el día de hoy con Pablo Lombeida. Pablo Lombeida es un ecuatoriano increíble, entonces el día de hoy vamos a estar compartiendo esta sesión. Y nos gustaría comenzar con algunas cifras interesantes que nos dan pie a introducir esta charla. Primero que nada, no sé si sabían que el 94% de los líderes de las organizaciones consideran que es necesario entregar experiencias únicas a sus clientes para tener éxito. También hemos encontrado en algunas estadísticas de Forbes que dice que el 88% del C-Level cree que es importante tener una visión holística del Customer Journey, pero solamente este 31% tiene una vista unificada de él. Estas son algunas cifras que nos van a permitir introducir todo lo que vamos a platicar en esta sesión. También tenemos otro dato interesante que es el 73% de los líderes afirma que es importante mejorar la experiencia. Es una de sus principales prioridades estratégicas, aunque tienen como limitante el presupuesto. El 20% de las organizaciones tiene como uno de los principales desafíos conectar los productos digitales y sus servicios. Más adelante vamos a estar conversando acerca qué pasa cuando tenemos diferentes servicios en un sitio web que los que vemos en la aplicación o viceversa. Entonces, hay una desconexión de estos productos y servicios digitales. Y también tenemos que las principales problemáticas que enfrentan las organizaciones en búsqueda de esta cultura centrada al cliente suelen ser, primero que nada, los silos organizacionales. Y no solamente me refiero a las personas, tenemos silos de personas, de tecnologías y sistemas, pero también de datos. Y esta desconexión nos va a traer ahí algunos dolores de cabeza que tendremos que estar afrontando en la parte estratégica. También tenemos una gestión de múltiples canales. Aquí lo que les decía hace un ratito. ¿Qué pasa cuando tenemos productos y servicios desconectados de estos canales?
lo que va a traer es inconsistencia y esto, por lo tanto, una insatisfacción en nuestros usuarios y nuestros clientes. Entonces, hay que garantizar que esta experiencia sea consistente a través de estos múltiples canales. También tenemos una falta de perfiles enfocados en el Customer Experience. Esto también platicaremos acerca del Experience Management Office, cómo vamos a tener esos perfiles adecuados para que podamos orquestar la creación de la experiencia. No es, vamos a romper estos hilos que teníamos anteriormente y buscar que trabajemos de manera holística con esta vista unificada. Las herramientas tecnológicas van a ser un factor crítico de éxito también porque vamos a digitalizar estos productos o servicios o estamos en vísperas de esta transformación y tenemos que innovar y la innovación, pues la parte principal va a ser como habilitador la tecnología. La experiencia personalizada es una pieza clave en esto también porque los usuarios hoy en día necesitamos que tengamos ese servicio que parezca que está diseñado específicamente para nosotros. Entonces, estas experiencias personalizadas van a ser otro factor crítico de éxito y tener el Customer Experience como prioridad para que nuestras estrategias puedan tener una inversión específica para que podamos afrontarlos. Qué interesante, Ari. Bueno, primero te quiero agradecer muchísimo por la bienvenida y por la invitación en este espacio. Todos los que están aquí no tienen idea cuánto he aprendido de Ari en este proceso de colaboración preparando este webinar, así que estoy seguro que nos va a agregar valor. Además, creo que nuestro objetivo es que después de esta sesión ustedes puedan ser capaces de reunirse con su equipo y definir cómo podríamos empezar a mapear esa experiencia de usuario, porque la experiencia de usuario puede ser un gran negocio. A mí me encanta decir que la empatía es un gran negocio y que la empatía puede permitir trazar puentes de conexión con nuestros clientes, agregarles valor y por supuesto en ese intercambio crecer nuestros negocios o nuestros puntos de contacto, ¿no? Así que creo que para poder introducirnos en qué es un Customer Journey, hemos buscado o hemos creado un ejemplo que a todos nos ha pasado, ¿no? Seguramente todos hemos seleccionado un restaurante al que queremos ir por cualquier motivo. En este caso nos hemos enfocado un poco más en aquel aniversario que queremos compartir con nuestra pareja y que, bueno, que finalmente nos plantea una serie de dudas o una serie de preguntas, ¿no? No sé si Ari, tú quieres empezar con eso. Seguro que sí. En esta parte de la experiencia, como bien decía Pablo, tenemos que enfocarnos que la experiencia es cómo nos sentimos con un producto, con un servicio en cada interacción. Y esta experiencia se va a formar por interacciones que van a ser personales y acumulativas en el tiempo. Entonces vamos a considerar la calidad de la marca, los productos o los servicios y esto en la actualidad se convierte en la creación específica para el desarrollo de nuestros productos o servicios. ¿Cómo nos sentimos con la interacción que tenemos con este producto o servicio? ¿Qué valor me aporta? ¿Cómo me están creando una experiencia extraordinaria? Y aquí es importante decir experiencia extraordinaria y no memorable, porque podemos tener una experiencia memorable que sea negativa. Entonces, lo que vamos a buscar es que estas experiencias sean extraordinarias, que las recordemos porque destaca del resto y nos hizo sentir bien. También vamos a tener diversos momentos en el tiempo que se van a ir acumulando estas interacciones y vamos a ir evolucionando a la economía del servicio. La economía de la experiencia, perdón. La economía de la experiencia lo que nos dice es, pasamos de una economía del servicio en donde nos enfocamos en entregar productos y servicios, pero ahora no es suficiente entregar este producto o servicio. Lo que yo necesito ofrecer es momentos únicos. Estos momentos deben de ser amigables, deben de ser sencillos y debemos de tener las capacidades y habilidades para orquestar esta experiencia. Entonces, aquí una recomendación bibliográfica sería la economía de la experiencia, si están interesados en conocer un poquito más al respecto, para que sepan que el tiempo se convierte en una moneda de cambio en las experiencias. Sí, por supuesto. Además creo que el tiempo y la data que podemos intercambiar con los usuarios, ¿no? Siempre que les estamos pidiendo un esfuerzo que normalmente se puede monetizar en tiempo, datos o ingresos para la compañía, definitivamente son como puntos de intercambio entre la experiencia que ofrecemos, inclusive el precio que cobramos y cómo manejamos o modulamos la satisfacción de nuestros clientes o de nuestras audiencias. Y vamos a comenzar a mapear esta experiencia con esta etapa que le vamos a llamar anticipación de la experiencia.
En esta etapa lo que nos importa es conocer un poco la reputación de la organización, la marca, el producto o servicio, cuáles son mis expectativas individuales que yo tengo, también la promesa o el compromiso que tenemos de cumplir la experiencia definida. Justamente por eso se llama anticipación de la experiencia. Ya dijimos que lo que buscamos es celebrar un aniversario. Entonces, ¿qué necesitamos para cumplir esta promesa de celebración de aniversario? Y debemos de recordar experiencias similares. Por eso vemos aquí la ilusión de los recuerdos y nos traemos a colación un poquito el libro de Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, que es el ganador del Premio Nobel de Economía. Y lo que él nos dice en su libro es, debemos pensar rápido, que es lo que viene en automático, pero nuestra mente también trae este aspecto o este chip, le voy a llamar, de pensar lento, que es lo que hacemos de manera controlada y deliberada. Esto se hace como una lucha que tenemos constante por el control del comportamiento. Y esto va a ser parte de este control y anticipación de la experiencia. Entonces, nuestros cerebros van a estar luchando con lo que vamos buscando, por ejemplo, en las reseñas de Google, los influencers que nos encontramos en YouTube, en Instagram o en medios sociales, algunas recomendaciones que podamos tener de amigos. Y lo importante aquí es establecer el objetivo, en este caso va a ser una comida o una cena, provocar alto impacto, en este caso queremos sorprender porque es una cena de aniversario y pasar un momento diferente. Entonces aquí también se crean estas ilusiones cognitivas que pues va a ser a partir de la aplicación de este conocimiento que tenemos en nuestro cerebro, interpretar estas señales sensoriales y nos van a llevar a emitir juicios y tomar decisiones, que sería el poder identificar cuál va a ser el lugar para que podamos reservar. Bueno, además creo que es súper importante tomar en cuenta que en esta fase el usuario idealiza muchísimo lo que va a suceder, ¿cierto? Cuando estamos planificando la compra de cualquier producto o servicio, estamos idealizando desde nuestra experiencia pasada y desde nuestra memoria qué es lo que podríamos lograr a través de tratar de agendar este espacio o de compartir este espacio, en este caso con mi pareja, ¿no? Para ponerlo como ejemplo. Es correcto. Y van a venir también a lo largo de este journey, nos vamos a encontrar los sesgos cognitivos, que vamos a ir presentando, que nos van a traer esas falsas ilusiones y viene esa lucha que vamos a tener constante de la parte lenta y la parte rápida de nuestro cerebro que se van a estar debatiendo para tomar decisiones. Aquí Sí, bueno, no, y creo que además en este caso de sesgos cognitivos se habla mucho ahora del Customer Journey multidimensional, ¿no? Que justamente toma en cuenta los sesgos cognitivos para saber en qué momento tengo que activarlos. Vamos a ir hablando durante este mapeo de experiencia de alguno de ellos, ¿no? Y bueno, creo que el siguiente paso es cuando ya idealicé esa experiencia y en base a esa idealización y por supuesto en este caso específico el presupuesto que tenga, voy a empezar a elegir el lugar, ¿no? Y para elegir el lugar pueden existir muchísimos motivantes, ¿no? O muchísimos motivadores en este caso. Podría elegirlo por el tipo de comida, por supuesto por el estatus o impacto que en este momento quiero generar, ya sea a nivel de la persona que me acompaña o el estatus propio o dónde me quiero sentir diseñando esa experiencia, ¿no? Y es cuando empiezo a crear esas expectativas, por supuesto, como decíamos, analizando presupuesto o analizando el precio del lugar y también cuál es esa variedad que tiene el menú. Recordemos que actualmente muchos momentos de compra inician en Google, ¿no? Es muy común que ahora yo pueda hacer una búsqueda del producto o servicio que quiero comprar para poder saber si es que va atado o no a esa experiencia que he idealizado previamente, ¿no? Los puntos de contacto que en este caso el restaurante o nuestro producto o servicio define para esta etapa de elección del lugar son claves, ¿no? Más aún específicamente en el caso de un restaurante. Y aquí para cerrar esta etapa de la elección del restaurante, nos pareció bastante interesante que el 60% de los clientes dice que elige a partir de comparaciones. Entonces, justo aquí viene lo que Pablo mencionaba. Vemos las reseñas y buscamos para ver qué nos ofrece uno versus el otro y con base en ello tomamos esa decisión. Entonces, aquí sí es una decisión deliberada. Aquí pensamos lento.
Absolutamente. Esa comparación podría ir también a experiencias pasadas, ¿cierto? Es decir, yo podría comparar sobre cómo me fue el aniversario anterior o cómo me fue hace años en un X o determinado lugar, ¿no? Y una vez que ya elegimos el lugar en el que vamos a hacer la reservación, pues vamos al lugar de las reservas. Aquí les quisimos traer un ejemplo que es OpenTable. OpenTable es un sitio que nos permite gestionar y hacer reservas de diferentes restaurantes. Y esto lo quisimos traer aquí porque nos permite capturar datos masivos de los usuarios. Desde aquí te comienzan a perfilar como cliente o como usuario o consumidor de un restaurante y estos datos masivos dan pie al Big Data. Vamos a proporcionar información necesaria para que las organizaciones puedan comenzar a perfilar a los clientes y gestionar las reservas. Entonces van a capturar tu perfil con base al usuario, las búsquedas, tus ubicaciones, tal vez los clics, el número de reservas que has hecho. También te va a dar recomendaciones personalizadas. Por ejemplo, este restaurante ha sido reservado tantas veces al día e incluso vas a poder tener alguna sección de experiencias personalizadas. Dar un plus por tú de especificar ciertos aspectos de tu experiencia que estás buscando. Tal vez necesito que sea una cena de pedida de mano y vas a personalizar esa experiencia con lo que tú necesites. Entonces, aquí les traemos este ejemplo justamente de OpenTable y vemos que en este restaurante lo que nos dice es que fue evaluado con 4.5 estrellas, el platillo más o menos es de más de 500 pesos por persona, el tipo de comida, las etiquetas principales y pues nos da más información. Aquí en esta información que vemos, perdón, adelante Pablo. Nada, solo quería decir que además es increíble que en el caso de OpenTable podamos tener este concepto de gamificación, ¿no? En el cual el restaurante y ellos ganan. Finalmente, mientras más restaurantes agende, más puntos voy a tener que luego los puedo canjear con experiencias adicionales, ¿no? Aparte de esos beneficios que nos ofrece OpenTable, también podemos ver reseñas de comensales y te van tipificando o clasificando por tipo de usuario. Entonces, aquí te da la recomendación y la reseña inmediatamente que sales de tu visita al restaurante, te llega una encuesta de qué tal estuvo tu visita a X restaurante. Entonces, estas son las reseñas de las personas o comensales que estuvieron en el restaurante y evalúas la experiencia general, evalúas la comida, evalúas el servicio y el ambiente. Entonces, ¿qué pasa como comensal? Pues lo que va a suceder es que vas a analizar estas experiencias y te vas a preguntar al final de esto, ¿reservarías en este lugar? O sea, todavía puedes dudar si reservar o no en este lugar. Entonces, aquí, cuando comenzamos a personalizar las experiencias basadas en los perfiles, comenzamos a perfeccionar esta experiencia. ¿Qué quiere decir? Las experiencias digitales. Unir el mundo físico y el mundo virtual para poder entregar una experiencia personalizada. Entonces, como clientes somos más propensos a buscar una experiencia personalizada y tener una variedad de canales de comunicación para que podamos hacer esta reserva también es un beneficio, porque podrá variar también dependiendo de la generación en que nos encontremos. Tal vez a nuestros abuelitos no les va a ser sencillo entrar a OpenTable y van a preferir hacerlo mediante una reserva telefónica. Entonces siempre es bueno conocer las necesidades y perfilar a sus clientes para poder hacerlo. Y aquí viene el sesgo cognitivo de la primera impresión. ¿Qué impresión te genera tener contacto con estas reseñas? ¿Reservas? No reservas. Entonces, este viene siendo nuestra primera impresión del restaurante. Sí, bueno, creo que, y creo que en la primera impresión tenemos que pensar muy bien cómo nos comunicamos con nuestros clientes, con nuestros usuarios, en aquellos puntos de contacto donde nos conocen por primera vez, ¿no? Si bien es cierto, en este ejemplo, OpenTable ayuda muchísimo porque nos ayuda a generar muchos datos, o es un sistema muy inteligente con muchas oportunidades, pero seguramente en nuestras empresas o emprendimientos actualmente no tenemos un sistema así, pero los podemos crear a nivel de low code. Existen muchas formas en las que utilizando no code o bajas capacidades de código podamos integrar herramientas, ¿no? Solo para cerrar el ejemplo de OpenTable, mi experiencia de innovación la desarrollé en Silicon Valley. Cuando había llegado a vivir a San Francisco, se había estrenado OpenTable, así que durante algunos meses fui un power user y viví toda esta experiencia gamificada de ambos lados, ¿no? Tanto restaurante como plataforma. Bueno, creo que uno de los puntos vitales cuando estamos en una experiencia de restaurante es el momento en el que llegamos al sitio, ¿cierto? Desde
desde el tráfico que tengo para poder llegar al restaurante, si es que eso me genera una experiencia positiva o negativa, hasta saber si el restaurante tiene valet parking o cómo es que puedo parquear mi auto, ¿no? A menos de que haya elegido alguna otra forma de transporte para llegar. ¿Cómo se comporta el host? En algunas ocasiones, los hosts o las hosteds podrían convertirse en un elemento quizás que me intimide, ¿cierto? O que sea muy amable o que sea demasiado indiferente. Eso definitivamente va a ir creando o va acumulando estos puntos o estos feelings durante el proceso de la experiencia, ¿no? ¿Cómo me llevan a mi mesa? ¿Qué tan lejos está? ¿Qué tanto caminé? Si me encontré con amigos, me encontré con gente, si tuve alguna interacción social, ¿no? Por supuesto, ¿cómo está la música de fondo? Es otro touch point que termina siendo muy importante en esta experiencia. Si es que es ruidosa, si es que es, no sé, estoy en el mood o la música del lugar me anima o quizás me molesta un poco, ¿cierto? Y también en algunas ocasiones existen ciertos premios o reconocimientos que el restaurante suele mostrar para darme quizás en este concepto de lo que se llama como sesgo cognitivo de ancla, ¿no? Es decir, saber que elegí el lugar correcto, saber que es el lugar que va con mi perfil, o al menos con lo que yo dimensioné o idealicé en la fase previa de la experiencia, ¿no? Quizás yo creo que aquí lo que estamos buscando, y no solamente en el restaurante, sino en cualquier tipo de producto o servicio, es si es el lugar que yo esperaba, ¿no? O es el servicio que contraté y que me confirme o me ancle o ancle mis expectativas para estar muy conforme con lo que he comprado o con la experiencia que estoy muy, muy cercano a recibir, ¿no? Hace un rato Pablo nos decía que la llegada a la mesa era importante. Entonces, ese camino que nos lleva en el trayecto desde la puerta que llegas al restaurante hasta tu mesa, tenemos ahí que cuidarlo. Los detalles son importantes. Entonces, desde el look del host, cómo te hablan del chef o de la especialidad del restaurante, también va a ser crítico el onboarding que nos hagan a esta experiencia. ¿Y a qué nos referimos con este onboarding? ¿Quién te va a atender? El mesero, cuáles son los roles que van a estar a cargo, las habilidades blandas de este equipo que va a estar atendiéndonos. Es importante que siempre tengan una sonrisa, actitud a servicio. Lo más también importante es que conozcan el menú, que sepan hablarnos de la especialidad del restaurante, que conozcan y destaquen las cualidades para que te puedan hacer recomendaciones personalizadas. Y aquí también vamos a pasar al momento de ordenar, pero que es importante que conozcan también a sus comensales. Entonces, que previamente, si ya teníamos una reserva hecha y se sabe que tenemos una celebración de aniversario, pues que sepan a qué llegamos, a qué fuimos y qué estamos buscando. Entonces, aquí vamos a tener el primer contacto, ya sea con el menú digital o con el menú impreso, y este host o este mesero nos vaya haciendo una recomendación específica. Lo que vemos es todo lo que hay. Entonces, tenemos que tener este contacto específico que nos haga destacar la experiencia, que veamos que realmente ese lugar que confirmamos a la entrada es donde queremos estar y que vamos a tener un momento grato al momento de estar degustando nuestros alimentos. Sí, además que mientras preparábamos del ejemplo, hablábamos de toda esta tendencia actual de poder de pedir un menú que sea en un código QR o que sea físico, ¿no? Personalmente prefiero muchísimo más el menú físico porque creo que los menús QR actualmente son una experiencia quizás demasiado estándar o se han utilizado mucho de la manera tradicional. Básicamente tengo un PDF en el que voy a ver la misma carta que la podría ver físicamente. En algunos casos pesa demasiados megas, consume demasiado espacio en mi teléfono. Y cuando leí algunos reviews de QR versus menú impreso, inclusive se hablaba de que podía ser una herramienta discriminatoria para la tercera edad. Hay que tener mucho cuidado con eso. No nos olvidemos que estamos hablando de un ejemplo de restaurante, pero esto nos interesa muchísimo que ustedes lo vayan aplicando a sus negocios mentalmente para que en la fase de preguntas puedan hacernos preguntas sobre estas diferentes etapas, ¿no? Y bueno, viene la etapa de ordenar. Definitivamente me voy a enfrentar a los precios. No nos olvidemos que siempre hay la especialidad del chef que se vuelve un black box. A veces no sé cuánto me va a costar o por qué elegirla o no, ¿cierto? Definitivamente la variedad, cómo el mesero me recomiende, el maridaje o inclusive esa cortesía de la casa que en muchas ocasiones se vuelve algo muy importante para poder dar para cerrar este espacio de onboarding, por decirlo de alguna manera, con broche de oro, ¿no? Es súper importante entender que también ese análisis de datos puede revelar información esencial sobre estos clientes del restaurante, ¿no? E información sobre esas preferencias, lo que están dispuestos a pedir,
los hábitos de reservación, los datos demográficos, como para que nosotros podamos personalizar esa experiencia, ¿no? Sería increíble que en base a la información que llené previamente, quizás este restaurante me dé esta cortesía de la casa basado en mis gustos o basado en mi personalidad. Hay muchos modelos que se podrían aplicar en este caso específicamente. Y justamente retomando un poquito la parte del menú, leíamos también que el menú se convierte, el entregar solamente el PDF sin vida se convierte en desperdiciar la única oportunidad que tuvimos para tener un contacto y explotar estas preferencias y conocimiento del cliente. Porque en lugar de mostrar este PDF sin vida, no le mostramos las fotos de los alimentos o mostrar cuál es el platillo que más está siendo solicitado en ese momento o el ranking de los cócteles más solicitados del lugar? Entonces, desaprovechamos esa oportunidad para personalizar la experiencia. Y nos da pie a, una vez que logramos ordenar, a uno de los momentos más críticos de este viaje, le vamos a llamar, recibir los alimentos y las bebidas. Aquí en esta recepción de los alimentos, el tiempo juega un papel crítico. Recordemos que el tiempo es la moneda de cambio de la experiencia. Entonces, ¿qué pasa si los alimentos tardan mucho en llegar a nuestra mesa? Entonces comenzamos a desesperarnos, tal vez incluso a molestarnos o a generar ciertos sentimientos negativos, pero llegan los alimentos y nosotros nos vamos a ir fijando cómo vienen los alimentos. La presentación es la adecuada, venía como me lo imaginaba, o si pudimos ver las imágenes que venían en el menú, cumple con la presentación que estaba en el menú. ¿Te gustaron los sabores de los alimentos? Puede ser que imaginabas diferente o recordabas otros sabores, tuviste algún contratiempo con los alimentos, tal vez el término de la cocción de la carne no era el que tú esperabas. Entonces, estos contratiempos también van a impactar en la experiencia. Y también algo que va a ir fomentando que tengamos una experiencia que sea agradable, siempre con sus límites, es que algún host o alguien te vaya preguntando cómo va tu experiencia en el lugar, si necesitas algo. Les digo con sus límites porque llegan ocasiones en las que a cada 3 segundos te están preguntando si todo está bien. Entonces eso también cae en una incomodidad y dices, ya basta, ya me acaban de preguntar hace un segundo que si todo iba bien y ya dije que sí, muchas gracias. Y un momento rojo que ponemos aquí es cuando vamos al sanitario. Cuando vamos al sanitario comenzamos a abrir los ojos y abrir los sentidos también, porque vamos viendo cómo está el lugar, cuáles son los sentimientos o los rostros de los otros comensales que están en las otras mesas. Tal vez detectas que la música está más alto el volumen que lo que tú lo percibías o que el ambiente es agradable. Entonces, el momento de ir al sanitario es crítico porque abre los sentidos. Sí, además me gustaría sumar que esa pregunta de todo está bien es demasiado genérica, ¿cierto? Cuando yo pregunto todo está bien es porque quizás no tengo idea sobre qué punto podría personalizar esa experiencia. Y lo que hay que tomar en cuenta o destacar aquí es que cada uno de estos puntos de contacto me permitirían generar un approach con el cliente, ¿no? Y bueno, finalmente viene este momento quizás bastante clásico en la forma en la que nos alimentamos y es la parte o la etapa de ordenar el postre, ¿no? Nuevamente, el concepto de la recomendación va a ser muy importante. En algunos casos, inclusive, nos permiten visualizar con estos cochecitos que nos muestran la variedad de postres que hay o incentivar el consumo en ese momento. Tratar de dejar la mesa siempre limpia o sin lo que había utilizado para la etapa de alimentos anteriores. Saber si voy a pedir un bajativo, ¿no? Para poder mantener la conversación o un café. O alguien o que el mesero siempre esté pendiente de lo que estoy buscando, ¿no? Creo que aquí es súper interesante esta data. El 61% de los clientes pagaría al menos un 5% más si supiera que va a disfrutar de una buena experiencia, ¿no? Yo creo que eso, de acuerdo al nivel de industria o servicio, podría ir creciendo inclusive en los rangos de generar esta empatía para poder intercambiar valor, como lo decíamos inicialmente. Sí, y aquí vemos justo en las imágenes, por eso justamente pasan los carritos de la mixología. Te están mostrando cómo preparan los cócteles, cuál es la especialidad del día de hoy o el cóctel del día de hoy para traer experiencias diferentes y sabores diferentes y que te permitan que sea una experiencia agradable. El momento de pedir la cuenta. ¿Cuánto tiempo se tardan una vez que tú levantas tu mano y solicitas la cuenta? ¿Cuánto tiempo se tardan en traerla? Ese es un momento que puede resultar en ocasiones incómodo porque tienes que revisar que no vengan cargos adicionales. Y no sé si se han dado cuenta que en ocasiones, para que este momento sea menos doloroso, te dan una cortesía de despedida de la casa.
en algunos lugares algún helado, algún caramelo, o tal vez algún trago que te permita que este momento sea menos doloroso. Y aquí tenemos oportunidad otra vez de, antes de salir, ir al sanitario, vuelves a abrir los ojos, vuelves a ver cómo fue el momento, qué está pasando alrededor tuyo. Y este es otro momento que pues tenemos que cuidar, porque el tiempo que se tardan en llevarnos la cuenta, tal vez si tienen todos los métodos de pago que tú esperabas, puede resultar incómodo o desagradable. Totalmente, y creo que específicamente en este caso tiene una amplia, una enorme oportunidad de mejora, ¿no? No hay, yo creo que hacíamos el ejemplo antes de que exista Uber, yo me subía a un taxi tradicional y quizás el peor momento era pagar, ¿no? Si pagabas con un billete, podías recibir demasiadas monedas o demasiados billetes de una denominación inferior y se volvió un momento complejo, te pitaban atrás, tenías que bajarte como un poquito al apuro, era un momento muy doloroso, ¿no? Creo que el pagar la cuenta en un restaurante específicamente y quizás el pedir la cuenta o pagar la cuenta en algún punto de nuestros servicios se vuelve una experiencia o una oportunidad para poder mejorar, ¿no? Bueno, y creo que la parte final es cómo salgo del restaurante, ¿cierto? De qué manera salgo, cómo llegó mi auto, si es que hubo valet parking o cómo me tengo que dirigir a retirarlo. Y por supuesto, esa conversación que voy a tener a través de la cual voy a comentar la experiencia y también la voy a recomendar, ¿no? Creo que este es el punto de cierre en el que finalmente decidí si fue una noche memorable, si se parece mucho a lo que mapeé o a lo que idealicé desde un inicio, o si está muy lejana esa expectativa, ¿no? Y pues una vez que ya nos fuimos del restaurante, termina realmente hasta que contamos la experiencia. ¿Dejas la reseña en alguna aplicación? Justamente aquí vuelve a venir la interacción con los productos digitales o físicos. Necesitas contarle amigos o familiares, tal vez postear en redes sociales, recomendar o no el lugar, incluso decidir si vas a responder la encuesta. Solemos solamente responder las encuestas en la mayoría de los casos cuando tenemos quejas del lugar o no tuvimos una experiencia agradable. Entonces es importante que consideremos que pues las encuestas es esa retroalimentación que le va a servir, ya sea positiva o negativa, que le va a servir al lugar para crecer, para mejorar el servicio que está entregando y también para personalizar esas experiencias e ir diseñando estos customer journeys dependiendo de la gamificación o del perfil de nuestros clientes. Entonces, aquí, pues menos de una de cada 4 organizaciones cuenta con la tecnología necesaria para interactuar con sus clientes de forma consistente. ¿Qué quiere decir? Que a veces nos piden retroalimentación y no sabemos si realmente la leyeron, si la utilizaron, o al menos el correo automático de saber que recibimos tu retroalimentación, haremos algo al respecto. Entonces, aquí debemos de cuidar estos canales de comunicación, hacerles saber a nuestros clientes que son importantes y que pues necesitamos su voz y su voz es importante. Sí, yo creo que valido absolutamente esta estadística, el hecho de que las organizaciones no cuenten con tecnología para interactuar con los clientes, pero tampoco con encuestas que quizás están desarrolladas para obtener una respuesta, ¿no? En muchas ocasiones esas encuestas se desarrollan desde una visión muy desde el escritorio, como dice Steve Blank, ¿no? Y no damos el paso al frente para entender cómo alguien estaría más dispuesto a responderla. Creo que es interesantísimo poder recibir, cerrar el círculo y terminar recibiendo feedback del usuario, ¿no? Seguro, y también ahora en tendencia tenemos los diferentes pulsos de la experiencia. Entonces, no te esperes a ir mandando encuestas. No sé si les ha pasado últimamente en ciertos aeropuertos, encontramos caritas felices, tristes y neutras en diferentes lugares del aeropuerto. Lo puedes encontrar en los sanitarios, lo puedes encontrar al terminar de pasar los filtros de seguridad. Y esto va midiendo cómo está tu experiencia en diferentes puntos de contacto e interacciones que tienes en la experiencia. Y estos pulsos nos van a permitir identificar cuáles son nuestros puntos de dolor, que ya platicaremos más adelante al respecto de ellos. Absolutamente. Y bueno, creo que después de este ejemplo que un poco busca, como decíamos, ilustrar el paso a paso, en este caso de la experiencia de ir a un restaurante, creo que es muy bueno entrar en este concepto un poco práctico, teórico, de saber cómo desarrollamos un Customer Journey, ¿cierto? Y quizás esta es la forma, este template nos permite identificar una forma muy práctica o muy pragmática de llevarlo a cabo. Creo que lo primero es poder identificar a qué user persona quiero agregarle valor.
O sea, tengo que tener muy claro una persona en mente, un arquetipo de persona que tiene relación con mi audiencia. Y lo recomendable es enfocarme en uno solo, ¿cierto? Si yo empiezo a tratar de hacer una experiencia en un solo Customer Journey para 3 o más usuarios, quizás voy a complicar las cosas porque ese Customer Journey ya va a tener diferentes puntos de vista y voy a crear una especie de Frankenstein Journey, ¿cierto? En lugar de un Customer Journey. Así que lo primero es definir esa persona. Después hay que tener muchísima claridad entre si el escenario que estoy haciendo es de la CIS, es decir, el escenario actual, el que estoy llevando a cabo en este momento, o el to be, estoy diseñando la experiencia de futuro, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, en el ejemplo del restaurante hemos estado mapeando mucho a CIS, ¿no? Desde el hecho de cómo idealiza el usuario, si utiliza tecnología o no para reservar, y cómo va llevando el paso a paso. El to be ya tiene que ver con cómo mejoro la experiencia. Cuando estábamos hablando de ese punto específico de pedir la cuenta o de pagar la cuenta, eso ya tiene que ver con cómo puedo hacer diseño de futuros y entrar a pensar cómo debería ser el to be. Pero para resumir este template, la parte en la que, o el foco donde tengo que empezar a crear o empezar a mapear o diseñar con mi equipo, tiene que ver con mapear las etapas, tal y como se dieron cuenta ustedes en como las macroetapas específicas que suceden. ¿Cuáles son las actividades o actions que toma el usuario o que va haciendo en el paso a paso? Creo que uno de los puntos más importantes es cómo se siente, ¿cierto? Yo le contaba a Ari que en algunos workshops utilizo diferentes post-its de diferentes colores y obviamente el rojo me permite saber cuando una emoción es muy frustrante. Y en algunas ocasiones hay compañías en las cuales tengo lleno de post-its rojos el journey, ¿no? Es decir, es muy frustrante o muy estresante para el usuario la experiencia de cliente que tienen y son muy pocas en post-its de color verde o amarillo, por así decirlo, ¿no? Y una vez que mapeado los feelings, es importantísimo que yo pueda entender con qué punto de contacto, con qué touch point, con qué herramienta, con qué área de la compañía empiezo a generar interacción, ¿no? Porque si identifico o hago un porcentaje y me doy cuenta que el 87% de la experiencia tiene problemas, pero priorizo la etapa 1 con la etapa 7, voy a ser capaz de identificar en qué puntos de contacto o en qué touch points puedo rediseñar esa experiencia o puedo empezar a construir oportunidades o diseñar oportunidades de mejora. Seguro que sí. Y paso a paso, ya considerando las diferentes etapas del journey, justo Pablo nos decía, definan el escenario. Preparemos el escenario para que todas las personas que van a estar trabajando, voy a llamarlo así, en esta lluvia de ideas o sesión de trabajo para diseñar el journey, tengan claro cuál es el estado actual y nos aseguramos que vamos sobre el mismo camino y podamos diseñar la experiencia que va a venir después, el to be. Entonces, para ello tenemos que tener bien claro qué escenario estamos definiendo y estas etapas que vamos a ir teniendo claras, como lo veíamos en el caso anterior del restaurante. Desde que reservamos, llegamos al restaurante, hasta que salimos del restaurante, ¿qué sucede? Para ir tocando estos puntos que van a ser cruciales para nuestros clientes y qué estamos tratando de alcanzar en ellos. Absolutamente. Lo que decíamos, ¿no? Definir el buyer persona y entender con claridad en qué etapa estoy, si es que estoy en un ASIS o estoy en un to be, ¿cierto? Y por supuesto que en esta etapa específica vamos a poder identificar cómo ese user persona y en su contexto va paso a paso atravesando durante este journey específico del servicio en el que quiero mapear. Vamos a decir un ejemplo, podríamos decir que queremos hacer el de abrir una cuenta corriente en agencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede desde que la persona llega? ¿Qué persona es primero? Si es una persona de la tercera edad, si es un millennial, si es un ejecutivo, si es una cuenta de emprendimiento, etcétera, ¿no? Aquí algo bien importante a destacar que Pablo nos ha mencionado personas. Personas nos referimos a ese arquetipo, a ese grupo de usuarios. A mí me ha tocado ver en lo particular cuando estamos revisando equipos consultivos y revisamos cómo están ejecutando la parte de experiencia del cliente, nos encontramos que a veces nos presentan como customer persona personas reales. Y no se trata de estar mapeando el journey de personas reales, sino agruparlas, como decía Pablo, el millennial, tal vez el ejecutivo de cuenta, de tal forma que este viaje o ruta del cliente nos permita encontrar cómo se está desempeñando la experiencia para este perfil de usuario. Entonces, ese era algo que me gustaría acotar bastante porque sí nos toca ver personas reales en este tipo de viajes o customer journeys. Y adelante, Pablo. No. Sigue tú, Ari.
Y estábamos definiendo las fases, que es el segundo paso, y aquí a alto nivel, pues tenemos que buscar que definamos que estas etapas sean las críticas, que estén a alto nivel, porque si comienzan a hacerlo demasiado granular, pues va a ser complicado y pues no van a destacar el valor del Customer Journey. Sí, totalmente. Yo lo que quería sumar es que es importantísimo y lo vamos a ver al final cuando de alguna manera como que presentamos la receta o los ingredientes de un Customer Journey. Es importantísimo traer el research de la compañía acá también, ¿cierto? Para poder tener información o data cualitativa y cuantitativa que nos permita tomar mejores decisiones o decisiones informadas sobre por qué ese user persona actúa de esa forma y cómo podríamos impactarlo de una forma relevante. Bueno, y lo siguiente, buscando ser muy ágiles en la explicación, es justamente ya cuando hemos definido las etapas y hemos de alguna manera seteado el escenario, queremos ponernos a pensar cuáles son las acciones específicas, ¿no? Para ir del punto A al punto Z de nuestra experiencia, ¿no? Y mapearlas justamente dentro de estas macroetapas. Eso es a lo que llamamos acciones y son básicamente los pasos o comportamientos reales que toman los usuarios en esa fase determinada para ir de un punto al otro. Y pasamos a la etapa de las emociones, los pensamientos, los sentimientos. Cuando estamos interactuando con estos productos o servicios, tenemos que describir qué piensa nuestro usuario, en este caso, cuando está interactuando con nosotros, y qué preguntas nos hacemos para conocer sus sentimientos. Esto lo podemos hacer mediante otras plantillas. También solemos encontrarnos estas curvas de las emociones en los Customer Journeys, pero a veces solo se utilizan para que se vean de manera gráfica y podamos identificar cómo van, pero realmente no es que nos aporte tanto conocer cómo va esta curva de las emociones, simplemente, como decía Pablo, ir identificando dónde están estas emociones que pueden ser negativas o pueden ser frustrantes para el usuario. Esto le vamos a dedicar tiempo para enfocarnos de manera concreta en que esas emociones negativas se transformen en emociones positivas y entender qué está pensando nuestro cliente o qué está pasando por su cabeza en el momento en el que está interactuando con nuestra marca, con nuestro producto o servicio. Sí, yo creo que es el paso que más nos permite empatizar, el de los feelings, ¿no? E identificar qué tan frustrado, estresado, alegre, optimista, emocionado está el usuario respecto a nuestra experiencia, ¿no? Y después vienen, por supuesto, los puntos de contacto, es decir, aquí queremos resaltar en las interacciones digitales o físicas qué tipo de herramientas, personas o servicios interactúan con el cliente. Ese mensaje de WhatsApp, esas llamadas del contact center, ese email de bienvenida, el email de la confirmación de compra, ¿cierto? El email de la oferta, y bueno, ustedes entienden y conocen a la perfección a lo que me refiero, pero básicamente lo que queremos entender es esos puntos de contacto porque nos van a permitir identificar oportunidades de integración o inconsistencias que estemos teniendo en nuestra oferta comercial de forma específica, ¿no? Seguro, aquí es importante esto que destaca Pablo, las inconsistencias entre estos canales de comunicación. Y aquí traemos un ejemplo para ustedes. Sí, bueno, yo creo que es súper interesante entender que los grandes unicornios o las grandes compañías de tecnología en el mundo han crecido porque prácticamente han inventado una forma de operar, ¿no? Si pensamos en Facebook, Facebook son los creadores del growth hacking, es decir, este método científico de crecer basado en datos y estrategias de marketing que ahora se ha vuelto o está tan en boga para que las compañías lo apliquemos. Y Airbnb es conocido por haber crecido, convertirse en un unicornio porque justamente lo hizo en base a la experiencia. Ellos identificaron 43 puntos de dolor o 43 puntos de emoción que existían en su interacción y a cada uno lograron detallarlo y darle un formato de experiencia que permitió construir aquella compañía que inició en un departamento pequeño en San Francisco con un colchón inflable en el piso, a ser la compañía que hoy todos conocemos, ¿no? Creo que una experiencia interesante es que el fundador se inspiró mucho en Walt Disney y es por eso que esta foto es una foto del Customer Journey en su oficina, pero creada a nivel de un storyboard, ¿no? Es decir, ellos ilustraron unos personajes, de hecho lo denominaron Snow White, como el famoso cuento de Disney, y fueron creando el paso a paso de su experiencia para que todos los empleados de ese entonces la tengan on board o entiendan específicamente qué es lo que quieren buscar con sus clientes o con sus usuarios, ¿no? Así que de alguna manera son o
o Airbnb tiene como uno de sus secretos o criterios de éxito justamente el haber invertido y el haber trabajado en la experiencia. No nos olvidemos que uno de los fundadores era un diseñador justamente, ¿no? Un experto en design thinking, que bueno, finalmente se esforzó mucho en ver al diseño como una ventaja competitiva dentro de su organización. Aquí nada más me gustaría complementar que decía justamente cuando leíamos la historia del unicornio de Airbnb, decían que uno de sus valores o mencionan que uno de sus valores es haz lo único para ti. Entonces, cada experiencia está diseñada, es consistente y cuando ellos van a agregar o modificar algo de la experiencia, siempre se preguntan a qué frame encaja de estos 43 que están posteados aquí. Entonces, van a ir cumpliendo las necesidades y expectativas y se va identificando dónde tienen la oportunidad, y ellos lo mencionan así, de generar o crear un momento wow. Absolutamente, el famoso efecto wow, ¿no? Y creo que para cerrar este ejemplo es súper importante entender que los clientes no solamente nos están comprando nuestros productos o servicios, ¿no? Porque finalmente ellos quieren experimentar algo y en base a eso eligen las alternativas. Por eso es que nuestro trabajo consiste en crear ese conjunto adecuado de experiencias para que los clientes sientan que nuestro servicio ha sido diseñado, personalizado o estado enfocado en ellos, ¿no? Y vuelvo a repetir este concepto, la empatía es un gran negocio, utilizar este tipo de herramientas que quizás sean una de las más poderosas, famosas y estratégicas del design thinking, creo que nos permiten crear esta experiencia con profundos efectos emocionales que siempre o en algunas ocasiones podrían llegar a ser incluso más importantes que los funcionales, ¿no? Y complementando lo que menciona Pablo, no sé si sepan, pero lo que Airbnb tiene total control es en su sitio web. Lo que significa aquí es que sus anfitriones y sus clientes pues depositan la total confianza en alquilar tal vez esta propiedad en su plataforma y los clientes en visitarla. Y ellos tienen especial cuidado en esta interfaz que tienen con el usuario, en este caso el sitio web o la aplicación, para que se vea limpio, que sea minimalista, que sea muy visual y que sea fácil de usar para ir personalizando, específicamente lo hacen en el diseño del user experience y es totalmente intuitivo, nos lleva tal cual como si tuviéramos una visita guiada, hace las experiencias atractivas y las reseñas se convierten en un punto crítico porque generan confianza para los clientes. Entonces, los clientes no compran simplemente productos o servicios, sino que experimentamos, sentimos y elegimos entre las alternativas. Entonces, nuestro trabajo como organizaciones es crear este conjunto de experiencias que sea adecuada para nuestros clientes. Y bueno, pasamos a la receta del Customer Journey, ¿cierto? Y quizás aquí una de las partes importantes, complementando todo lo que ha venido diciendo Ari, es que en muchas ocasiones uno de los ingredientes clave es quién facilita esta sesión, ¿cierto? ¿Quién es la que la lleva a cabo? En ocasiones es importante que pueda ser alguien que esté dentro de la compañía, en otras es muy bueno que venga alguien sin sesgo y pueda ver las cosas de una manera mucho más agnóstica seguramente, pero el facilitador se vuelve una de las partes claves de ese ingrediente, ¿no? Por supuesto también hay que tener mucha claridad respecto a qué estamos mapeando, si es el estado actual, siempre tenemos que empezar del estado actual, pero ¿qué es lo que finalmente queremos diseñar? ¿El estado actual o el estado futuro? El famoso to be, ¿no? El entender que nos tenemos que enfocar en un usuario a la vez, eso es súper importante. O con un usuario a la vez no estamos hablando específicamente de un Pablo Lombeida como ejemplo, ¿no? Sino estamos hablando de un arquetipo de usuario que se llama Pablo Lombeida, pero que representa a un cúmulo de usuarios. Como hablábamos en el ejemplo del banco, sí, puede ser tal vez un grupo de personas de la tercera edad que abrir su cuenta no lo pueden hacer a través de su banca online y necesitan asistir a la agencia, ¿cierto? Y por supuesto que aquí viene esta etapa de poder desarrollar la empatía a través de las investigaciones cualitativas de usuarios. Existe un famoso recurso que se llama el Empathy Map, que nos permite traer o poner sobre la mesa todo lo que hemos aprendido de conversaciones o de entrevistas a profundidad de nuestros usuarios para que esto pueda ser útil durante el proceso de creación del Customer Journey, ¿no? No sé, Ari, ahí si tú nos quieres contar un poquito más de los demás ingredientes. Seguro que sí. Entonces, el Customer Journey lo tenemos que trabajar en equipo. Se recomiendan que sean tal vez unos grupos de pocas personas, porque mientras más personas tendrán, pues va a ser un poquito más difícil de coordinar la sesión. Puede ser sesiones de trabajo entre 2 horas y se recomienda que sean entre 3 a 5 integrantes para que podamos ir desempeñando estas sesiones.
Medir es lo que importa. Aquí es crítico que ustedes comiencen a entender que las métricas operativas son muy importantes. Asegurarnos que operativamente estamos haciendo lo que dijimos que haríamos, pero esto se va a complementar con asegurarnos con hacer lo que realmente importa al negocio y a nuestros clientes, que es mejorar su percepción. Entonces, aquí es donde conectan las métricas del SLA y el XLA, que seguramente conocemos todos, y son métricas que estamos operando, y conectamos con la matriz de referencia de todos nuestros datos. Juntamos KPIs, juntamos SLAs, XLAs y todas las métricas que vamos conectando de la retroalimentación que obtenemos de nuestros usuarios. ¿Para qué? Para que entendamos cómo se está entregando la experiencia. Un ejemplo, retomando Airbnb, sería qué tan satisfecho estuvo el usuario que llegó a la casa visitando, tal vez con la limpieza, tal vez con la comodidad del lugar, y el anfitrión de la misma manera será medido. Entonces vamos a medir su tiempo de respuesta, vamos a medir cómo atiende ahí a las personas que están rentando su casa. Entonces, continuando con estos, better done than perfect. Entonces, esto es muy fácil tal vez perdernos cuando estamos teniendo estas sesiones de brainstorming para diseñar el journey en datos que son pequeños e irrelevantes. Entonces, aquí tenemos que enfocarnos en lo que realmente aporta valor y diseñar estas experiencias. Y aquí el facilitador pues va a ser el que mantenga a todos alineados y enfocados, porque tenemos que usar nuestro tiempo de manera adecuada. El 80% del uso de este tiempo va a ser clave para que llegamos al resultado esperado. Y creo que aquí Pablo nos puede contar mucho de sus experiencias que tiene luego facilitando este tipo de sesiones en las que pues nos vamos por el camino por datos que son irrelevantes y que no van a aportar nada a la experiencia. No, absolutamente. Yo quizás ahí para resumirlo muy rápidamente y poder pasar a la fase de preguntas que estamos como muy, con muchísimas ganas. ¿Qué es lo que piensa nuestra audiencia ahora? Es increíble cómo abre los ojos esta herramienta, cómo ayuda a ver usuarios, verlos a los ojos a través del Customer Journey o ponernos en sus zapatos, y también lo revelador que es lo que estamos haciendo o estamos dejando de hacer en alguna etapa de la compañía, ¿no? Normalmente sugiero siempre dividirlo en 4 macroetapas, ¿no? Es decir, cómo nos descubren, cómo deciden comprarnos, cómo nos compran y luego cómo nos usan. Y bueno, termina siendo muy potente identificar cómo los puntos de contacto o los feelings del usuario se vuelven reveladores al atravesar el proceso o ponernos en sus zapatos, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Y queremos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. De hecho, si van teniendo preguntas, pueden ir tecleándolas en el chat y con mucho gusto las atenderemos. Queremos cerrar con esta frase que dice: la creación de una excelente experiencia del cliente no se produce por casualidad, sino tenemos que diseñarla. Entonces, con esta frase nos gustaría cerrar y estamos abiertos a sus preguntas que puedan tener o que les hayan quedado de lo que les fuimos platicando. Tratamos que fuera un poquito más dinámico e ilustrativo, porque diseñar experiencias no es sencillo. Entonces tenemos que entenderlo con lo que vamos viviendo en nuestro día a día para que podamos llevarlo a la práctica. Entonces aquí la tarea es equilibrar la parte de entender, empatizar a nuestro cliente y a nuestro usuario para que podamos diseñar esa experiencia. A ver, Oscar nos dice: un ejemplo de una fábrica, de un producto que no se comercializa masivamente. No entendí la pregunta. O sea, un ejemplo del journey en una fábrica, de un... Yo quizás la pregunta sería: ¿qué fabrica la fábrica? Si es que vale la redundancia en la pregunta. Un poquito la idea es cómo podríamos mapear una experiencia con productos que no son tan masivos y que son más bien fabricados y no son vistos como servicios, sino como productos fabricados. Buenísimo. ¿Y quién sería el usuario de este producto fabricado? Bueno, en lo que Oscar nos da un poquito más detalle del usuario, esto también se podría llevar a experiencias de usuarios internos. Podríamos mapear el journey de las personas que están colaborando para producir este producto que tienen aquí comercializado. Dice que sí, pueden ser usuarios internos. Entonces, puedes diseñar el journey desde que comienzan a interactuar, cómo va a ser su experiencia,
hasta que la fase final sería cuando el producto ya está listo para comercializarse, ¿no? Sí, también teniendo muy claro qué KPI queremos mover, ¿cierto? Asumamos que en este caso hay mucha rotación, es decir, muchos de sus empleados rotan en altos porcentajes. Si ese es el objetivo, quizás lo que nos está haciendo falta es, ok, ¿cómo mejoraríamos el engagement entre ellos, el proceso y la compañía, ¿no? Pero quizás ahí, Oscar, si pudieras como formular el objetivo como un poquito más específico, creo que con mucho gusto podríamos darte nuestro punto de vista. Tenemos aquí otra, dice, si tuviéramos que agregar un perfil nuevo a nuestro equipo para comenzar nuestro departamento de Customer Experience, ¿qué perfil académico consideran que aportaría más a este proyecto? Sí, esa es la pregunta de Raúl Carballo. A ver, bueno, aquí también hay que tomar en cuenta una cosa. La experiencia de usuario es difícil ponerla bajo la etiqueta de gerente de experiencia de usuario, porque la experiencia de usuario debería ser algo transversal a la compañía, ¿cierto? Entonces, mi sugerencia sería, más que pensar en un perfil específico, yo pensaría en lo que Spotify denomina un squad o lo que Google denomina un equipo core, ¿no? Yo uniría a esas 3 a 5 personas, quizás 7, que influencian la toma de decisiones del CEO y mapearía el Customer Journey para poder identificar dónde está nuestra área de mejora, qué área es prioritaria a solucionar, dónde tenemos mayor cantidad de problemas de experiencia y sobre eso definir quién podría resolverlos, ¿no? Creo que podría ser un best practice importante. Y claro, ahí sí podría llegar a decir si deberíamos contratar un perfil o no, pero debería ser un diagnóstico interno inicialmente. Y complementando lo que menciona Pablo, por eso justamente se busca tener una Experience Management Office, esa oficina que es transversal, que va a juntar a los diferentes perfiles que van a colaborar en conjunto para entregar la experiencia. Se fijaron, no hablamos solamente del equipo de marketing o no hablamos solamente del equipo de TI, sino estamos hablando de en conjunto la organización tiene que ser orquestada para poder entregar las experiencias que buscan sus productos digitales y físicos. Y Ari dijo algo importantísimo al inicio y lo dijo con data, hablaba de los silos, ¿no? Justamente la metodología de Spotify busca que las compañías pasen de trabajar en silos a trabajar en ecosistemas. Esto quiere decir que no puede estar bajo el silo de experiencia de usuario, sino bajo el ecosistema de experiencia de usuario, que se vuelve como un comité, como un mini directorio dentro de la organización, ¿no? Pablo, Raúl, tenemos varias preguntas y quiero responder todas, así que si quieren vamos a la siguiente. te pregunta si podrías repetir los 4 pasos en los que resumes el journey. Excelente. A ver, los 4 macropasos más importantes son la fase de discovery o de awareness, cómo me descubre el usuario, ¿cierto? Luego, cómo entra el usuario en el proceso de decisión de compra, la fase de decision. Después, la fase de cómo me compra, que sería la fase de purchase. Y después la fase de cómo me usa, que sería la fase de usage, ¿no? Entonces, discovery, awareness, decision, purchase y usage en este caso. Muchas gracias. Acá tengo otra de Carlos García Amador. Dice, desde el punto de vista de la inteligencia artificial en un asistente virtual, ¿cómo podríamos diseñar o generar una experiencia web? Aquí quiero tratar de entender un poquito, Carlos, que quieres añadir un canal y quieres adicionar asistencia digital a este canal y pues que sea automatizado con inteligencia artificial. Corrígeme si me equivoco. Carlos, ahí también yo tengo una subpregunta. ¿Cómo se llama la empresa? Por favor, si nos podrías decir el nombre, porque con eso te puedo dar un ejemplo que puede ser interesante. No, tengo clarísima ok, Grupo Salinas, ¿no? Mira, aquí hay algo súper importante. La mejor manera de poder crear una experiencia en un canal con inteligencia artificial es que no parezca que tienes un robot detrás, porque el robot en algunas ocasiones, por lo mal diseñado de su lenguaje, se vuelve frustrante. Entonces, en lo principal que tenemos que empezar a diseñar es el lenguaje, ¿no? Es más, hay lenguajes muy divertidos, como por ejemplo, yo mañana podría decir, oye, bienvenido te saluda Salinas Bot, ¿no? Creo que en este caso
no tendría quizás tanto sentido específico, pero es súper importante cómo diseño el lenguaje para que el bot se parezca menos bot y se parezca más humano. Hay data que refleja que los usuarios no quieren hablar con robots que sienten que hablan de manera estándar, sino que quieren hablar con alguien que entiende o personaliza su lenguaje, ¿no? Y hay muchas herramientas para poder personalizar lenguaje. Entonces, lo primero es entender cómo quiere tu usuario que este canal se comunique con ellos, cómo diseñar el lenguaje apropiado. Aquí es cuando entra el concepto del US Writing, ¿cierto? Y cómo hacemos un menú lo más intuitivo posible. Por eso el concepto de presiona 1, 2, 3 o inclusive la forma en la que el bot hace chistes sobre sí mismo, ¿no? Tengo algunos ejemplos interesantes que quizás me gustaría enviártelos. Aquí yo nada más para complementar lo que menciona Pablo, quiero decirles que cuando se va a agregar un canal de asistencia digital automatizado, lo que se debe de analizar también son las volumetrías y las tareas que sean repetitivas. Se recomienda que vayamos por tareas que sean simples y volumétricas para la automatización en inteligencia artificial. Porque ¿qué pasa cuando nos caemos en ese loop interminable y no salimos de la interacción con el bot? En cualquier momento tenemos que darle la opción también en estos bots de que tengan el contacto con algún humano, porque si no genera experiencias frustrantes y lo hemos visto en diferentes interacciones que tenemos con productos o servicios. Entonces, ese es un poquito de lo que podemos contarles al respecto. Sé que estamos en tiempo. Yo sumaría algo más ahí justamente para la pregunta de Carlos. Y es que, bueno, el lenguaje es crucial, pero el foco es que los bots no tenemos que enfocarnos en la tecnología. Las tecnologías podemos ser agnósticos a la tecnología y puede ser cualquiera. Nos tenemos que enfocar en el flujo. Y también tenemos que entender que si tú quieres que ese bot sea eficiente, debe finalmente tener el contacto con un ser humano, lo que decía Ari, ¿cierto? Entonces es una mezcla, se vuelve una experiencia entre bot y humano que te atienda, pero que tiene que ser divertida, si es que la marca lo permite, o tiene que verse sofisticada. Va a depender mucho del tono de la marca o de lo que quieras lograr, ¿no? Pero vamos a tener en cuenta ese ejemplo, Carlos, y si gustas ahí podemos agendar un espacio para conversarlo. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Estamos en tiempo. Aquí nada más voy a responder una muy rápida que dice Angélica Jiménez, menciona cómo se puede aplicar el Customer Journey en un área de TI. Si nos vamos al punto de vista que la interacción que tienen con el área de TI es a través del Service Desk para clientes internos y externos, podemos mapear el Customer Journey del Service Desk considerando los diferentes perfiles de usuario que están interactuando con nosotros. Por ejemplo, no sería lo mismo que interactúe que nos pida algo el director de tecnología o el director de la organización a que nos pida algo un usuario que es mortal de cualquier otra área. Hay usuarios VIP, entonces tenemos que ir perfilando a los usuarios, mapear el Customer Journey y esto nos daría pie a identificar cuáles son nuestros puntos de dolor. Pedir la retroalimentación a nuestros usuarios para escuchar cuáles son sus necesidades y expectativas y con eso diseñar de mejor manera qué servicio estamos entregando. Y pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Esperemos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias, Pablo, por estar en la sesión y acompañarnos el día de hoy. Y pues nos escuchamos pronto. Cualquier duda o comentario que tengan, están en nuestras redes sociales, en nuestros canales de contacto y nos escuchamos pronto. Claro que sí, no, gracias a ti, Ari, y definitivamente gracias a todos, ¿no? Me hubiese encantado tener un poquito más de tiempo para poder responder cada una de las preguntas. Solo les dejo el mensaje de que el Customer Journey aplica para cualquier tipo de organización, para cualquier tipo de reto o desafío que tenga la compañía. Y no nos olvidemos que es una herramienta de empatía y es una herramienta de descubrimiento de oportunidades de innovación. Entonces, la cantidad de oportunidades de innovación que podríamos lograr después de aplicar el Customer Journey no dejan de ser menores de 5 a 15 oportunidades en las cuales la organización podría crear proyectos o podría empezar a buscar estas oportunidades de mejora o de innovación, ¿no? Así que, bueno, encantado de haber compartido espacio contigo, Ari, y bueno, y de haber tenido tan buena audiencia también. Me encantaron las preguntas, ¿no? Muchísimas gracias a todos y pues nos vemos pronto. Somos una compañía mexicana que opera mundialmente, con una gran experiencia en la creación y ejecución de estrategias de transformación digital y optimización de procesos de TI.
con servicios de consultoría y capacitación vanguardista altamente especializada para pymes y empresas globales, ejecutadas por un equipo altamente calificado. Somos reconocidos a nivel mundial y nuestros consultores, certificados en distintos estándares internacionales, son expertos tanto en la generación de estrategias como en su implementación a través de tecnología avanzada. Trabajamos para diferentes sectores industriales en todo el mundo, reconociendo los retos que han asegurado el éxito de los más de 600 proyectos implementados. Hemos certificado y capacitado a casi 4,000 personas, asegurándoles importantes diferenciadores por medio de las certificaciones y marcos de referencia más relevantes de la industria. BP Gurús es la empresa con mayor involucramiento en ITIL 4 en el mundo, al ser seleccionados por Axelos como parte de los arquitectos mundiales para la creación de la nueva versión. Además, somos el único partner en Latinoamérica de The Service Desk Institute. Contamos con distintos servicios y soluciones que adaptamos a las necesidades tanto en el sector público como en el privado. Nuestros eventos son únicos en el sector de TI y Service Desk y se caracterizan por su liderazgo en la industria. Conócenos de cerca en bpgurus.com. BP Gurús, innovación tecnológica, nuestro ADN.